En el cine de oro mexicano, las luces brillaban, pero detrás de ellas, el ambiente era una zona de guerra. Egos que chocaban como titanes. Sonrisas falsas que ocultaban insultos. Aplausos que disfrazaban traiciones. Mientras el público veía glamour, romance y perfección, las estrellas vivían atrapadas en un mundo donde una mirada equivocada podía convertirse en un escándalo nacional, y una palabra mal dicha podía destruirte para siempre. Protagonistas convertidos en enemigos. Actrices que se odiaban sin ocultarlo. Galanes que competían por fama, mujeres y poder. Y mientras la prensa alimentaba rumores, los estudios se encargaban de esconder lo que realmente pasaba en camerinos, camarotes y oficinas privadas. Porque la verdadera historia del cine de oro no se escribió en los guiones, se escribió en los pleitos. Hoy vas a descubrir las rivalidades más intensas, las traiciones más dolorosas y los conflictos que marcaron para siempre a sus estrellas. Pero antes de empezar, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí te contamos lo que nadie se atrevió a decir en voz alta, las verdades que el público nunca vio, y los pleitos que ni la muerte pudo apagar. Prepárate. Lo que viene a continuación es la historia más humana, cruda y explosiva del cine de oro. Cantinflas vs. Tintán, la rivalidad que nunca explotó, pero todos alimentaron. En la comedia del cine de oro, había dos reyes absolutos. Dos gigantes que hicieron reír a México entero, pero que jamás compartieron un escenario otra vez. Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán. Sus estilos eran universos opuestos. Cantinflas era el mago de la palabra, enredos, críticas disfrazadas, laberintos verbales que parecían no tener salida hasta que él, con un chispazo genial, dejaba al público muerto de risa. Tintán era ritmo puro, el pachuco elegante, bailarín, cantante, un comediante que usaba el cuerpo como instrumento y convertía cada escena en un carnaval. Eran tan distintos, que los medios creyeron ver odio. La prensa inventó titulares, comparaciones, duelos imaginarios. ¿Quién es el verdadero rey del humor mexicano? Cantinflas desprecia al pachuco, Tintán responde con burla. El público se dividió. Los fans de Cantinflas defendían su ingenio. Los de Tintán presumían su creatividad explosiva. Pero la realidad era otra. Una que nadie esperaba. En 1945, en la Plaza de Toros La Condesa, un evento benéfico reunió a ambos, junto a Medel y Jorge Negrete. Cuando Cantinflas y Tintán finalmente se vieron frente a frente, lo que ocurrió derrumbó todos los rumores. Rieron, improvisaron, jugaron con el público, y compartieron el escenario con una naturalidad que dejó a todos boquiabiertos. Ese momento quedó registrado en un cortometraje. Fue histórico, pero también fue la última vez. Nunca más trabajaron juntos. Nunca más coincidieron en un set. No hubo pleito, no hubo insultos, no hubo traición. Hubo simplemente caminos diferentes. Cantinflas, con un poder enorme en la anda, se enfocó en el cine social y en su influencia sindical. Tintán, más relajado y desenfadado, siguió construyendo su propio imperio de música, baile y comedia física. La supuesta rivalidad se convirtió en leyenda. Una leyenda alimentada por periódicos, fanáticos y el inevitable deseo del público de elegir un mejor. Pero la verdad es que no fueron enemigos. Tampoco amigos íntimos. Fueron dos gigantes que se respetaron en silencio, dos genios que tomaron rutas opuestas y dos estrellas cuya luz brilló tan fuerte que México decidió enfrentarlos, aunque ellos jamás se declararan la guerra. María Félix vs. Elsa Aguirre, la belleza que encendió una guerra silenciosa. A finales de los años 40, cuando el cine de oro estaba en su máximo esplendor, apareció una mujer que detuvo por completo la industria con solo entrar en escena. Elsa Aguirre, un rostro perfecto, una elegancia natural, una belleza que parecía irreal. La prensa la veía como una revelación, pero también como un peligro. Y en el horizonte había una reina que no admitía amenazas. María Félix. La prensa, siempre hambrienta de rivalidades, comenzó a jugar con fuego, la nueva María Félix. Elsa Aguirre, la belleza que podría destronar a la doña. Y ahí empezó todo. María Félix no toleraba comparaciones. Nunca. Para ella, no había nueva María Félix, porque la original todavía reinaba, y con mano de hierro. El conflicto explotó en 1959, cuando Ismael Rodríguez planeó uno de sus proyectos más ambiciosos, La Cucaracha. En un principio, la idea era juntar en pantalla dos figuras monumentales, María Félix y Elsa Aguirre. Sería un duelo de reinas, una batalla visual, un momento histórico. Pero entonces, algo pasó. De pronto, sin explicación, Elsa fue descartada del proyecto.
El papel terminó en manos de Dolores del Río, y la decisión dejó a la industria entera con la ceja levantada. ¿Casualidad? ¿Reacomodo artístico? ¿O un movimiento estratégico de la doña? Los rumores de la época fueron claros. María Félix habría movido sus influencias para sacar a Elsa Aguirre de la cinta. ¿Por qué? Porque las comparaciones ya la estaban fastidiando y porque Elsa tenía algo muy peligroso: juventud, belleza y una prensa que empezaba a venerarla. Elsa, años después, habló con diplomacia. Confesó que le dolió quedar fuera del proyecto, que había sido una oportunidad enorme, y que alguien, sin nombrar a nadie, la había bloqueado en el último minuto. Nunca señaló directamente a María Félix. Nunca lo confirmó. Nunca lo negó. Pero el silencio, a veces dice más que las palabras. María siguió construyendo su imperio con altivez y dominio. Elsa se mantuvo como un símbolo intocable de belleza y elegancia. Nunca se enfrentaron en público. Nunca hubo insultos ni ataques directos. Pero entre las sombras del cine mexicano quedó grabada una pregunta eterna. ¿Le temió la doña a la única mujer que podía igualarla en belleza? La historia oficial nunca lo dijo. La historia real, quizás sí. Pedro Infante vs. Jorge Negrete, la rivalidad que México necesitaba creer. En el mundo del cine mexicano, pocas historias han sido tan repetidas, exageradas y distorsionadas como la supuesta enemistad entre Pedro Infante y Jorge Negrete. Dos ídolos, dos estilos, dos mundos, y un país entero dividido. Jorge Negrete era el charro perfecto, imponente, orgulloso, de voz entrenada y presencia que imponía respeto. Un hombre educado, de modales impecables, con una imagen casi aristocrática. Pedro Infante era el ídolo del pueblo, pícaro, espontáneo, con un carisma natural que lo hacía sentir como un hermano, un amigo, un vecino. El hombre que hacía llorar y reír con la misma facilidad. Eran tan distintos, tan opuestos, tan grandes, que la prensa no tardó en encender la hoguera. ¿Quién es el verdadero rey del cine mexicano? Negrete desprecia a Infante por falta de técnica. Pedro Infante considera a Jorge un charro arrogante. La gente se lo creyó. Los fanáticos se dividieron. El mito creció como fuego en pasto seco. Pero la verdad era otra. En 1953, la industria hizo lo impensable. Los reunió en una misma película. Dos tipos de cuidado. Era la oportunidad perfecta para que explotara el escándalo, para que chocaran los egos, para que se confirmara el odio. Pero pasó lo contrario. En el set no hubo insultos, ni desplantes, ni miradas de desprecio. Hubo bromas. Hubo respeto. Hubo camaradería. Jorge Negrete, ya una estrella consagrada, había apoyado a Pedro en sus inicios. Incluso le enseñó a manejar ciertos tonos vocales y le aconsejó cómo cuidar su voz. Pedro, por su parte, jamás le habló de tú. Siempre lo trató con respeto, como a un maestro. Si realmente se hubieran odiado, el rodaje habría sido un infierno. Pero la verdad es que ambos fueron profesionales, carismáticos y entregados a su trabajo. ¿Por qué, entonces, la rivalidad nunca desapareció? Porque el público la necesitaba. Pedro era el favorito del pueblo humilde. Jorge era el símbolo de tradición y elegancia. Ambos representaban dos Méxicos diferentes. Y México quería elegir un rey. Los medios alimentaron el fuego durante años, como si Pedro y Jorge fueran enemigos jurados. Pero la realidad fue mucho más simple y humana. Nunca fueron amigos íntimos. Tampoco enemigos. Solo dos gigantes que supieron compartir la pantalla y la historia. En la vida real, se respetaron. En la memoria del pueblo, compitieron. Y en el cine, quedaron eternos. Sara García vs. Fraustita, la guerra silenciosa de las abuelitas del cine. En el cine de oro, todos conocían a Sara García como la abuelita de México. Tierna, seria, recta. Una figura que el público amaba como si realmente fuera parte de su familia. Pero detrás de cámaras, la historia era muy distinta. En cada producción donde aparecía, Sara imponía disciplina, respeto y control absoluto. Era una profesional impecable, y también una mujer que no aceptaba sombras cerca de su luz. Y entonces apareció ella. Dolores Camarillo, la inolvidable Fraustita. Menuda, pícara, chispeante, capaz de robar carcajadas con una sola frase improvisada. Donde Sara transmitía ternura, Fraustita encendía risas. Ambas interpretaban papeles similares, mujeres mayores, personajes entrañables, figuras maternales o cómicas. Pero había un problema enorme. Solo había espacio para una. Los rumores que corrían en los estudios eran claros.
Símbolo de choque, Sara García no soportaba que Faustita robara escenas. Símbolo de choque, Faustita improvisaba más de lo permitido. Símbolo de choque, el público reaccionaba muy bien a la chispa de Dolores, quizá demasiado bien. Tanto así, que directores y camarógrafos recibían instrucciones no oficiales. No enfoquen demasiado a Faustita si está con Sara. La tensión se sentía. La rivalidad era silenciosa, pero cargada de electricidad. La situación era tan seria que Faustita, que también trabajaba como maquillista, tuvo que pedir cambios de horario para evitar encontrarse con Sara en los camerinos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que entre ellas había un conflicto que jamás se resolvió. Mientras Sara se consolidaba como la figura maternal más respetada del país, Dolores luchaba por no quedar relegada, aunque su talento natural brillara incluso sin proponérselo. El público las veía como dos mujeres dulces, pero detrás de esa fachada había una batalla por territorio, atención, y algo todavía más poderoso: el cariño del público. Nunca discutieron frente a cámaras. Nunca se insultaron en público. Pero el hielo entre ellas fue tan fuerte que ni los años ni la nostalgia lo derritieron. Porque en el cine de oro, hasta las abuelitas tenían rivalidades legendarias. Gloria Marín vs. María Félix, dos mujeres, un hombre y una herida que nunca cerró. Si hubo un triángulo que dividió a la industria, al público y hasta los propios periodistas del cine mexicano, fue el que protagonizaron Gloria Marín, María Félix y Jorge Negrete. Gloria Marín y Jorge Negrete vivieron uno de los romances más largos y apasionados del cine de oro. 10 años juntos, 10 años de películas, canciones, giras, complicidades, un amor que el público consideraba eterno. Hasta que ocurrió lo impensable. Apareció María Félix. La mujer más admirada, más temida, más imponente. Una belleza que parecía tallada en mármol. Un carácter que podía cortar el aire. Una presencia que hacía temblar a cualquiera. Y el corazón de Jorge Negrete, aquel que muchos creían destinado a gloria, cambió de rumbo. La noticia cayó como una bomba en la industria. Los titulares lo anunciaban como si fuera una guerra declarada. Negrete deja a su gran amor por la doña Gloria Marín, desplazada por la mujer más poderosa del cine. La herida fue profunda. Gloria quedó devastada. María simplemente siguió adelante, desmontando rumores con su arrogancia elegante. Yo no me fijo en lo que piensen otras mujeres. Ese comentario, frío y directo, avivó la rivalidad. Los encuentros entre Gloria y María eran un volcán contenido. Cuando coincidían en fiestas o eventos, no se saludaban, no cruzaban miradas, no existían la una para la otra. El silencio entre ellas decía más que cualquier insulto. Los periodistas hacían guardia en cada lugar donde podían coincidir, esperando una frase, un gesto, un desplante, pero ellas nunca se dieron ese gusto. La rivalidad se mantuvo silenciosa, elegante, pero brutal. Gloria siguió su carrera, filmó grandes producciones, pero cada paso era comparado con el de María Félix. Si Gloria tenía un éxito, los medios decían que no era tan grande como el de la doña. Si María estrenaba una película, decían que era superior a todo lo que Gloria había hecho. No se gritaron, no se insultaron, no se enfrentaron ante cámaras. Pero el simple hecho de que Jorge Negrete, el amor de la vida de Gloria, hubiera elegido a María Félix, bastó para que esta rivalidad quedara tatuada para siempre en la historia del cine mexicano. Fue una guerra sin palabras, una batalla emocional, una herida que ni el tiempo pudo borrar. María Félix vs. Dolores del Río, la guerra silenciosa entre dos reinas. Si hubo una rivalidad que marcó para siempre al cine de oro mexicano, fue la de María Félix y Dolores del Río. Dos mujeres tan imponentes que parecían no caber en el mismo país, mucho menos en la misma industria. Dolores del Río era ya una leyenda cuando María Félix entró en escena. Había conquistado Hollywood, trabajado con los mejores directores y regresado a México como una reina consagrada. María, en cambio, era la tormenta perfecta, belleza hipnótica, carácter indomable y una presencia que volvía diminuto a cualquiera que estuviera a su lado. En cuanto apareció, la prensa hizo lo que mejor sabía hacer: enfrentarlas. Los titulares eran pólvora pura. ¿Quién es la verdadera reina? Dolores, la elegancia. María, la soberanía. El duelo más grande del cine mexicano. El público se dividió como si se tratara de un conflicto nacional. Había bandos, argumentos, comparaciones interminables. ¿Quién actuaba mejor? ¿Quién era más hermosa? ¿Quién merecía más el trono? Pero lo que ocurría detrás de cámaras era todavía más intenso. Cuando María y Dolores coincidían en eventos, no se saludaban,
No se miraban. No existían. Se cruzaban como dos reinas enemigas que se niegan a inclinar la cabeza ante alguien que considere su igual. Los rumores aseguraban que María Félix hacía comentarios venenosos cada vez que podía. Su sarcasmo era famoso, afilado como navaja. La frase más incendiaria ocurrió cuando compararon sus joyas con las de Dolores del Río. María respondió sin titubear: las joyas que yo luzco no son joyitas, son verdaderas joyas. Las otras, no sé. Las otras. Un golpe directo a Dolores, con la elegancia hiriente que solo la doña dominaba. Las malas miradas crecieron, los rumores explotaron, y la industria quedó atrapada entre dos volcanes a punto de estallar. La tensión alcanzó su punto máximo en 1959, cuando ambas fueron elegidas para protagonizar La Cucaracha, una película histórica, y un set convertido en zona de guerra. Los camarógrafos recibían órdenes precisas: no darle más primeros planos a una que a la otra. Ni un segundo más. Ni un segundo menos. Cada escena era una batalla medida al milímetro. Diálogos equilibrados. Planos equilibrados. Egos desbordados. El director, Ismael Rodríguez, terminó convertido en árbitro permanente, intentando evitar que cualquier pequeño detalle encendiera una explosión irreparable. Cuando la película se estrenó, fue un éxito rotundo. Pero el público no solo hablaba de la historia. Hablaba de la tensión. De las miradas. De lo que no se decía. La rivalidad quedó grabada para siempre. Y aunque ambas lo negaron durante años, las fotos donde aparecen juntas dicen todo. Rostros serios. Miradas frías. Sonrisas forzadas. Dos mujeres legendarias que jamás se permitieron ser amigas porque el mundo no hubiera soportado tanta grandeza junta. José Alfredo Jiménez vs. Javier Solís. La traición que rompió una amistad inmortal. En la historia de la música ranchera existen duetos inolvidables. Voces que se mezclan con una fuerza capaz de tocar el alma. Y entre esos nombres brillaban como estrellas unidas José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Dos gigantes. Dos talentos extraordinarios. Dos amigos que parecían inseparables. Durante años recorrieron juntos cabarets, cantinas, estudios de grabación, escenarios llenos de humo, aplausos y desvelos. Eran hermanos de vida, compañeros de bohemia, cómplices de canciones que hoy son himnos. Pero como suele ocurrir con las amistades más intensas, el destino tenía guardada una herida imposible de sanar. Dicen que entre amigos todo se perdona, excepto el amor de una mujer. La ruptura comenzó con un nombre: Mary Medel. Mary había sido pareja sentimental de José Alfredo, una mujer que lo acompañó en momentos duros, cuando el alcohol, la tristeza y la fama lo arrastraban a un abismo emocional. Él confiaba en ella, la consideraba su refugio. Pero entonces apareció Javier Solís. Encantador, elegante, apasionado. Una voz que enamoraba por sí sola. Y sin medir consecuencias, Javier comenzó a cortejar a Mary. Las miradas, los rumores, los silencios incómodos volvieron inevitable lo que estaba a punto de suceder. Cuando José Alfredo se enteró, la traición estalló como dinamita. Algunos testigos dicen que reaccionó con una frialdad escalofriante, ignorando por completo a su antiguo amigo. Otros aseguran que lo confrontó de frente, con el enojo crudo de quien siente que le arrancaron algo sagrado. Pero todos coinciden en lo mismo: la amistad se rompió para siempre. La prensa alimentó el incendio. Los periodistas escribían titulares llenos de morbo, inventando peleas, indirectas y supuestos mensajes ocultos en canciones. Los camerinos se llenaron de tensión. Hubo silencios ásperos, miradas que evitaban encontrarse, y un dolor que ninguno quiso confesar. Los duetos que habían grabado juntos fueron guardados en un cajón. Los proyectos se cancelaron. Cada uno siguió su camino, como si borrar al otro fuera la única forma de seguir viviendo. Pasaron años sin dirigirse la palabra. José Alfredo, terco como él solo, evitaba mencionar a Javier en cualquier entrevista. Javier, más nostálgico, respondía con evasivas, como si el tema aún le doliera demasiado. Pero el destino, siempre caprichoso, logró reunirlos una última vez. En un evento privado, al que ambos asistieron sin saber que el otro estaría allí, sus miradas se cruzaron al entrar. La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Todos esperaban lo peor. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. José Alfredo avanzó. Javier lo miró con tristeza, y se saludaron con una cortesía casi dolorosa. Más tarde, con unas copas encima, dicen que terminaron cantando juntos, abrazados, recordando los años en que nada los separaba. Algunos testigos aseguran que hubo perdón, pero un perdón a medias, de esos que cierran heridas, pero dejan cicatrices profundas.
Nunca volvieron a grabar, nunca retomaron su amistad, nunca se recuperó lo que alguna vez fue tan fuerte. La mujer que los separó prefirió alejarse de ambos para evitar el escándalo. Y así, entre celos, orgullo y amor, se extinguió una de las amistades más grandes que la música ranchera vio nacer. Elsa Aguirre vs. María Félix, la belleza que la doña no quiso enfrentar. A finales de los años 40 y principios de los 50, el cine mexicano vivía una explosión de talento y glamour. Y entre todas las nuevas estrellas que emergían, una mujer comenzó a destacar con fuerza propia, Elsa Aguirre. Su presencia era hipnótica. Una belleza elegante, clásica, casi perfecta. Cada fotografía suya parecía sacada de una revista europea. Cada aparición en el cine dejaba al público sin aliento. Pero había un detalle. La prensa comenzó a compararla con una diosa viviente, María Félix. Y si había algo que la doña jamás toleraba era que la pusieran al nivel de alguien más. Mucho menos que insinuaran que esa persona pudiera superarla. La tensión empezó como un murmullo, un comentario entre críticos, un titular inocente. Pero pronto se convirtió en una sombra que perseguía a Elsa a todos los proyectos donde intentaba brillar. En 1959, el director Ismael Rodríguez preparaba una película ambiciosa, La Cucaracha, un proyecto pensado para reunir a dos titanes femeninos en la pantalla. La idea original era explosiva, Elsa Aguirre frente a María Félix. Un duelo actoral y visual que habría marcado un antes y un después en la historia del cine mexicano. Elsa ya estaba considerada para el papel. Era cuestión de tiempo para que se anunciara oficialmente. Pero de pronto, todo cambió. De la noche a la mañana, el papel destinado para Elsa terminó en manos de Dolores del Río. Una decisión tan inesperada que nadie creyó que fuera casualidad. Los rumores comenzaron a correr como pólvora. María Félix habría movido influencias, llamado a las personas correctas, y hecho lo necesario para asegurarse de que Elsa Aguirre quedara fuera de cualquier proyecto que pudiera hacerle sombra. ¿Por qué? Porque la prensa empezaba a plantear una pregunta peligrosa. ¿Es Elsa Aguirre la nueva María Félix? Y esa comparación, esa duda, fue suficiente para activar el orgullo de la doña. Años después, Elsa habló con elegancia sobre el tema. Nunca acusó directamente a María Félix. Nunca señaló a nadie. Pero sí confesó sentirse profundamente decepcionada cuando le informaron que ya no estaría en La Cucaracha. Sabía que esa película habría marcado un antes y un después en su carrera. Y aunque mantuvo siempre una postura respetuosa, la industria entendió lo que sus silencios decían. Alguien le cerró las puertas en el último minuto. El tiempo pasó. Ambas se convirtieron en leyendas. Pero el misterio quedó flotando en el aire. ¿Fue un movimiento estratégico de María Félix para proteger su reinado? ¿O solo una decisión de producción que coincidió con los rumores? Nunca lo sabremos por completo. Pero lo que sí es verdad es que la tensión entre ambas se convirtió en una de las rivalidades más comentadas en la historia del cine de oro. Pedro Infante vs. Jorge Negrete, la rivalidad que no era rivalidad. Si hablamos de ídolos, de voces que marcaron generaciones, de hombres que se convirtieron en mitos, dos nombres brillan por encima de todos. Pedro Infante y Jorge Negrete. Dos estilos. Dos mundos. Dos México distintos. A Jorge Negrete lo seguían por su porte impecable, su elegancia casi aristocrática, su voz poderosa que sonaba a disciplina y orgullo. Pedro Infante era lo contrario, cercano, pícaro, espontáneo, el ídolo del pueblo que cantaba con el corazón en la garganta y hacía reír a todo un país con una sonrisa. La prensa los convirtió en enemigos. Tenía que haber un ganador, un rey verdadero, un ídolo superior. Era el tipo de pelea que vendía periódicos. Durante años se publicó que Jorge despreciaba a Pedro por considerarlo un cantante sin formación. Y que Pedro veía a Jorge como un divo arrogante, alguien demasiado orgulloso para reconocer talento ajeno. Los titulares eran puro fuego. Negrete vs. Infante. Solo uno puede ser el rey. La rivalidad que divide a México. Pero mientras el público discutía y los fanáticos se peleaban en cantinas, la verdad transcurría lejos de los reflectores. En 1953, el destino los reunió en una película que se convertiría en un clásico absoluto, Dos tipos de cuidado. Y ahí, en ese set, ante las cámaras, los rumores chocaron con la realidad. No hubo gritos, no hubo tensión, no hubo egos chocando, hubo respeto, hubo bromas, hubo camaradería genuina. Pedro nunca se atrevió a hablarle de tú a Jorge. Lo respetaba demasiado. Lo veía como una figura mayor, más preparada, un maestro del que podía aprender. Y Jorge, lejos de sentirse superior, reconoció el talento natural de Pedro y lo trató con una elegancia que sorprendió a todos.
Si en verdad se hubieran odiado, el rodaje habría sido un infierno. Pero lo que quedó grabado en el ambiente fue exactamente lo contrario. Cuando la película llegó a las salas, el público se enamoró del dúo. Pero la gente no estaba lista para aceptar que los dos fueran amigos. Necesitaban un vencedor, un ídolo supremo. Así que la rivalidad siguió viva. Una rivalidad que existió más en la prensa y en la imaginación de los fanáticos que entre ellos mismos. Pedro era el favorito del pueblo sencillo. Jorge, el emblema del charro elegante. Y esa diferencia alimentó la idea de que debían enfrentarse. Pero en la vida real, dos hombres que parecían hechos para ser enemigos terminaron siendo colegas que se admiraban en silencio. Y quizás, en algún rincón de sus carreras, ambos sabían algo que el público nunca aceptó. No había un rey. Había dos. Y México los necesitaba a los dos para seguir soñando. Sara García vs. Fraustita, la guerra silenciosa de las abuelitas del cine de oro. Si había una figura maternal en el cine mexicano, una mujer capaz de abrazar al público entero con una sola mirada, esa era Sara García, la abuelita de México, la mujer dulce, tierna, intocable. O al menos, esa era la imagen que todos veían en pantalla. Porque detrás de cámaras, el cuento era otro. En cada producción donde aparecía, Sara imponía una disciplina férrea. Era respetada, sí, pero también temida. Detrás del rostro amable había una mujer estricta, perfeccionista, que no permitía errores ni distracciones. Y entonces, en medio de ese reinado absoluto, apareció una rival inesperada. Dolores Camarillo, mejor conocida como Fraustita. Menuda, risueña, desbordante de picardía, Fraustita tenía un talento natural para robar miradas. No importaba cuánto tiempo apareciera en pantalla, su energía chispeante hacía que cada escena fuera memorable. Ese era el problema. Porque en un mundo donde las abuelitas y las señoras mayores tenían papeles limitados, solo había espacio para una que brillara. Y Sara García estaba acostumbrada a que ese lugar fuera suyo. Los rumores del gremio eran claros. Sara no soportaba que Fraustita se robara escenas, que improvisara chistes, que soltara una frase graciosa y provocara más risas que la propia protagonista. Fraustita, sin quererlo, comenzó a opacar a la leyenda. El resultado fue una tensión tan fuerte que los directores y camarógrafos recibieron órdenes no escritas. No enfoquen demasiado a Fraustita si está en la misma escena que Sara. Pocas veces en el cine mexicano se vivió una guerra tan silenciosa, pero tan evidente para todos. La competencia se extendió más allá del set. Dolores Camarillo también era maquillista, y más de una vez tuvo que cambiar de camerino, o incluso abandonar momentos de trabajo, para evitar encontrarse con Sara García. Nadie hablaba del conflicto públicamente, pero todos sabían la verdad. Las dos mujeres más queridas de las familias mexicanas eran enemigas íntimas tras bambalinas. Fraustita luchaba con risas. Sara, con autoridad. Y en esa batalla, las sonrisas se disfrazaban de cortesía, los silencios ardían, y las escenas compartidas eran un campo minado de miradas tensas. Nunca hubo reconciliación. Nunca hubo una foto que las mostrara realmente unidas. Nunca se resolvió quién era la verdadera reina del papel maternal. Pero el tiempo, sabio y cruel, terminó revelando algo. Sara García fue la abuela de México, pero Fraustita fue la chispa que nunca pudieron apagar. Y aunque la historia oficial intentó esconderlo, las dos dejaron una huella imborrable en un género donde el cariño, a veces se interpretaba con máscaras. María Félix vs. Gloria Marín, el amor que dividió carreras y corazones. Si hubo una rivalidad en el cine de oro que encendió rumores, titulares y suspiros por igual, fue la historia de María Félix y Gloria Marín, dos mujeres tan distintas, pero destinadas a chocar por un mismo hombre. Jorge Negrete. Gloria Marín fue el gran amor de Negrete durante más de una década. Juntos formaron una pareja sólida, admirada y considerada por muchos como la realeza romántica del cine mexicano. Se conocieron grabando Ay Jalisco no te rajes, y desde entonces fueron inseparables. Él, el charro imponente, ella, la actriz dulce, elegante y disciplinada. Era una relación estable, seria, fuerte, hasta que apareció la doña. María Félix llegó a la vida de Jorge como un relámpago, segura, arrolladora, imposible de ignorar. Donde caminaba, arrancaba suspiros. Donde hablaba, imponía respeto. Y lo que nadie creía posible, sucedió. Negrete terminó su relación con Gloria y comenzó un romance con María Félix. La prensa estalló. Los periodistas escribían titulares como dagas: Gloria reemplazada. La doña destruyó un romance de 10 años. Los fans se dividieron. México se dividió. Para muchos,
Gloria era la mujer que debía quedarse con Jorge. Para otros, el destino simplemente había unido a dos gigantes de la pantalla. Pero entre las dos actrices, el silencio lo decía todo. En los eventos donde coincidían, se ignoraban como si la otra no existiera. Pasaban una frente a la otra sin una mirada, sin un gesto, sin una palabra. Era una frialdad absoluta. Las crónicas de la época contaban que, en reuniones privadas, el ambiente se tensaba cada vez que ambas estaban en la misma sala. Bastaba un cruce de miradas para que el murmullo se apagara de golpe. María Félix se mostraba indiferente, con su actitud altiva y elegante, como si el escándalo no la tocara. Gloria, en cambio, guardaba un silencio doloroso. Nunca habló mal de María. Nunca se victimizó. Pero su tristeza era evidente para quienes la conocieron. La rivalidad no necesitó gritos, ni insultos, ni escándalos públicos. Bastó el peso de un corazón roto y la presencia indomable de la doña. Cuando Jorge Negrete murió, Gloria cayó en una profunda tristeza. María, por su parte, enfrentó la pérdida con su fuerza habitual. Pero incluso entonces, las comparaciones no cesaron. Cada película de Gloria era comparada con las de María Félix. Cada nuevo romance de María era comparado con el pasado de Jorge. Era una competencia silenciosa, eterna, inevitable. Con el paso del tiempo, ambas siguieron trabajando, triunfando y construyendo carreras memorables. Pero nunca hubo reconciliación. Nunca hubo una fotografía auténtica de amistad. Nunca hubo un abrazo que cerrara la herida. Porque algunas rivalidades no nacen del odio, sino del amor. De lo que fue, y de lo que pudo haber sido. María Félix y Gloria Marín representaron dos fuerzas opuestas, dos formas distintas de amar y brillar. Una imponente, una sensible, una tempestad, una herida. Y juntas, sin quererlo, crearon una de las historias más emotivas y dolorosas del cine de oro mexicano. María Félix vs. Dolores del Río, la guerra de reinas eternas. Si hubo una rivalidad que partió en dos al cine de oro, una que dividió al público, a la prensa, a los productores y hasta la historia misma. Fue la guerra silenciosa, pero feroz, entre María Félix y Dolores del Río. Dos reinas, dos mitos, dos bellezas imposibles de comparar, aunque todos insistieran en hacerlo. Dolores del Río era la pionera, la estrella consagrada que había triunfado en Hollywood cuando ninguna mexicana se atrevía siquiera a soñarlo. Elegante, sofisticada, serena. Una mujer con una presencia tan refinada que parecía flotar en lugar de caminar. Y entonces llegó la doña. María Félix irrumpió en el cine como un terremoto, altiva, magnética, poderosa. Su mirada podía quebrar egos y su voz, mandar silencios. Donde Dolores representaba el arte, María representaba el impacto. Donde Dolores seducía con delicadeza, María dominaba con fuerza. El público se preguntaba, ¿quién es la verdadera reina? Ese fue el inicio de una guerra que nunca se declaró, pero que todo México presenció. La prensa jugó un papel decisivo. Cada portada era un duelo, Dolores o María. ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién manda en el cine mexicano? Dolores regresó de Hollywood con una carrera impecable. María estaba en plena corona como diva nacional. Dos estrellas en la misma constelación. Y solo podía haber una en el centro. En los eventos, no se saludaban. No cruzaban palabra. No se miraban. Era un silencio afilado, frío, calculado. Pero donde el público vio distancia, los que estuvieron cerca hablaron de tensión real. Dolores del Río se ofendía por las indirectas de María, porque la doña no se limitaba a ignorarla. Lanzaba frases que se clavaban como joyas envenenadas. La más famosa ocurrió en una entrevista, cuando un reportero le preguntó a María si sus joyas eran comparables a las que usaban otras actrices. La doña sonrió apenas y dijo con ese tono que solo ella podía emplear. Las joyas que yo uso son verdaderas. Las otras, no lo sé. El mensaje era claro. Todos entendieron a quién se refería. Dolores, siempre diplomática, respondía con elegancia, pero por dentro el golpe dolía. Ambas lo sabían. El país entero lo sabía. La rivalidad alcanzó su punto más alto en 1959, cuando el director Ismael Rodríguez las reunió en una misma película. La Cucaracha. Dos volcanes frente a frente. Dos egos gigantes en un mismo set. El ambiente era una bomba a punto de estallar. Se organizaron reuniones especiales solo para decidir quién tendría más primeros planos, quién hablaría más, quién saldría mejor iluminada. Ni un segundo más. Ni un centímetro de luz menos.
Había que equilibrarlo todo para evitar que una se sintiera menos reina que la otra. Los técnicos contaban que, entre tomas, el equipo caminaba en puntas de pie. Cualquier error, cualquier gesto, podía desatar una tormenta entre divas. Aún así, la película fue un éxito arrasador. La tensión real entre María y Dolores se sentía en cada escena, y el público la amó. Pero el rodaje no dejó amistad. No dejó tregua. No dejó disculpas. Una vez terminado el proyecto, cada una tomó su camino, con la dignidad de dos reinas que jamás se permitirían rebajarse. Las fotos donde aparecen juntas son escasas, y en las pocas que existen sus rostros lo dicen todo. Respeto distante, cordialidad fría, y una ausencia absoluta de calidez. Nunca se reconciliaron. Nunca se acercaron. Nunca se perdonaron. María Félix y Dolores del Río fueron las dos caras del imperio cinematográfico mexicano, la fuerza y la elegancia, el huracán y la seda, la provocación y el arte. Dos reinas que no podían compartir corona. Y aunque el tiempo ha pasado, su rivalidad sigue brillando como una de las historias más intensas y fascinantes del cine de oro mexicano. José Alfredo Jiménez vs. Javier Solís, amistad rota por una traición. En la música ranchera hubo muchas rivalidades, pero pocas dolieron tanto como la que destruyó una de las amistades más queridas de México, José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Los dos habían nacido para cantar historias de amor, de noche, de cantina, de soledad. Sus voces llenaban escenarios, cines y cabarets. Sus canciones acompañaban al país entero. Y entre ellos había algo más fuerte que el éxito, una hermandad. Compartieron giras, risas, desvelos, serenatas improvisadas, y esa complicidad que solo tienen los hombres que se entienden sin hablar. Se admiraban, se cuidaban, se respetaban. Pero como dice la gente del campo, entre amigos, todo se perdona, menos el amor de una mujer. El nombre que lo cambió todo fue Mary Medel. Una mujer elegante, discreta, hermosa, que había sido pareja de José Alfredo en momentos donde él necesitaba estabilidad y consuelo. Ella lo acompañó en noches difíciles, en borracheras de despecho y en silencios que pesaban más que una canción. Pero Javier Solís, cautivado por su belleza, decidió cortejarla sin pensar en las consecuencias. O eso dicen los que estuvieron cerca. La noticia llegó a oídos de José Alfredo como un balde de agua helada. Él, un hombre explosivo y de carácter de trueno, no lo tomó como un descuido, lo tomó como una traición. Algunos aseguran que reaccionó con frialdad absoluta, cerrando de golpe la puerta de la amistad. Otros dicen que hubo enfrentamiento directo, que le reclamó a Javier mirándolo a los ojos, con la rabia de quien se siente herido por alguien que consideraba un hermano. Lo cierto es que nunca volvieron a ser los mismos. Los duetos quedaron guardados. Las canciones que habían empezado juntos nunca se terminaron. Los proyectos se cancelaron sin dar explicaciones. Y las entrevistas se llenaron de silencios incómodos. José Alfredo evitaba mencionar a Javier. Javier, con esa voz triste que siempre le acompañó, esquivaba cualquier pregunta. La traición había convertido a dos amigos inseparables en dos desconocidos. Los rumores crecieron. Se decía que, en los camerinos, cuando el nombre del otro salía en conversación, la atmósfera cambiaba. Que había miradas frías, gestos duros y palabras que se decían sin decirse. Por años no se hablaron. Por años llevaron esa herida abierta. Hasta que el destino, caprichoso como siempre, los acercó una última vez. Ocurrió en un evento privado, una reunión aparentemente tranquila donde ninguno sabía que el otro asistiría. Cuando entraron, la música se detuvo. Los invitados contuvieron el aliento. Dos titanes del sentimiento mexicano frente a frente, después de tanto rencor. Y lo inesperado ocurrió. Se saludaron con cortesía, con respeto, con un gesto mínimo, pero lleno de historia. Dicen que después, cuando las copas aflojaron el orgullo, terminaron cantando juntos, llorando, recordando lo que fueron y lo que pudo seguir siendo. ¿Se perdonaron? Los testigos juran que sí, que hubo abrazo, que hubo palabras sinceras, que hubo un cierre silencioso como el último verso de una canción triste. Pero el daño ya estaba hecho. La amistad no volvió. Los duetos jamás regresaron. Las heridas no cicatrizaron del todo. Y Mary Medel prefirió alejarse de ambos para evitar convertirse en un escándalo mayor. Quedó como una sombra en una historia que, hasta hoy, divide opiniones. Lo único cierto es esto. José Alfredo Jiménez y Javier Solís fueron hermanos de música, hasta que el amor los convirtió en extraños. El cine de oro mexicano nos dejó películas inmortales, rostros hermosos y escenas que todavía viven en la memoria del público. Pero detrás de la elegancia,
detrás del brillo de las cámaras y detrás de los aplausos interminables, hubo historias que jamás llegaron a la pantalla. Rivalidades que marcaron carreras. Amores prohibidos que rompieron corazones. Enemistades que ni el tiempo pudo curar. Traiciones escondidas tras sonrisas falsas, y pleitos que nacieron de ego, orgullo, y a veces, de un amor compartido. Muchos recuerdan al cine de oro como una época perfecta. Un mundo sin conflictos, donde todos eran amigos, y donde la magia reinaba incluso fuera de cámara. La verdad es otra. Había competencia feroz, celos disfrazados de elegancia, productores tomando partido, directores mediando peleas, y estrellas a las que el público adoraba pero que, entre ellas, no podían ni verse a los ojos. Algunas enemistades se quedaron en rumores. Otras fueron guerras silenciosas que duraron décadas. Unas se resolvieron con lágrimas y abrazos, otras terminaron en distancias eternas sin un lo siento, sin un te perdono, sin un adiós. Lo que es innegable es esto. Donde hay talento, también hay egos. Donde hay fama, también hay heridas. Y donde hay estrellas, siempre habrá sombras. Pero esas sombras no borran lo que lograron. Porque, a pesar de sus pleitos, sus inseguridades y sus batallas internas, todos ellos construyeron juntos la época más brillante que ha tenido el cine mexicano. Y eso, ni la rivalidad más amarga, ni el escándalo más fuerte, ni la traición más dolorosa, lo puede cambiar. Si quieres seguir descubriendo los secretos, las historias ocultas y las verdades prohibidas del espectáculo mexicano, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí, cada historia abre una puerta nueva. Cada video revela un secreto que el público nunca vio, pero que tú estás a punto de conocer. Nos vemos en el próximo capítulo.